Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al primer encuentro nacional de servicios legales integrales municipales, Una vida libre de violencias. Esta también parte de la conmemoración que tenemos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se recuerda cada 25 de noviembre. La fecha fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y su origen se remonta al 25 de noviembre de 1960 cuando fueron asesinadas en la República Dominicana las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, por su activismo político en contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Queremos iniciar esta actividad saludando a nuestras autoridades que se encuentran en Testera. Saludamos a la señora Yoconda Diegueses Monzón, de Alianza por la Solidaridad Bolivia. Saludamos también al doctor Nemías Vidal Serrano, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres. Saludamos a la señora Teresa Quesada, secretaria general, como también a nuestra máxima autoridad, al doctor Pedro Calizaya Aro, defensor del pueblo. Queremos iniciar la actividad con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Yoconda Diegues Monzón, de Alianza por la Solidaridad Bolivia. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Mi nombre es Magalí Chávez, soy coordinadora de programas de Alianza por la Solidaridad. Lamentablemente Yoconda se encuentra en Lima y no pudo llegar al evento. Buenos días a todas, a todos, a todes. Un gusto estar presente en este evento. Un saludo especial al defensor del pueblo, Pedro Calizaya. Alianza por la Solidaridad es una organización que trabaja más de 25 años en Bolivia por la defensa y el real ejercicio de los derechos de las mujeres, y en ese sentido por una sociedad más justa y equitativa. Definitivamente apostamos por el trabajo continuo y permanente con servidores y servidoras públicas, en este caso de los servicios legales integrales, que tienen un accionar importante al momento de atender mujeres en situación de violencia. Consideramos que este trabajo es fundamental y que la capacitación y fortalecimiento de conocimientos también lo es. Mi persona fue funcionaria de los servicios legales integrales allá por los años 2003, 2004, más de 20 años ya casi. Y realmente la lucha en ese momento era de tener más servicios legales en diferentes municipios y conocer que ahora tenemos varios servicios legales en todos los municipios de Bolivia. Bueno, creo que faltan algunos, pero en la mayoría de los municipios servicios legales, realmente creo que es un gran avance y un gran logro. Y tener un encuentro de esta naturaleza, como lo es este encuentro nacional, obviamente significa un gran paso para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos. Alianza por la Solidaridad tiene un convenio estratégico con el Defensor del Pueblo, el que nos permite aunar esfuerzos para lograr este tipo de encuentros nacionales y definitivamente permitir que los servidores y servidoras públicas puedan reforzar, puedan incrementar y mejorar su intervención en casos de violencia contra las mujeres. El real acceso el real acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia realmente es un gran paso. Tener una atención oportuna y eficiente de los servidores públicos en el primer momento en que una mujer decide denunciar, definitivamente es un gran logro. Es un gran logro porque les da la confianza de que pueden tener un caso resuelto y acceder a la justicia. Por eso es importante la atención que se brinda principalmente en los servicios legales integrales, donde frecuentemente las mujeres acuden en una primera instancia. Esperamos que realmente este encuentro nacional, que reúne a más de 70 servidores públicos de diferentes municipios, sea un espacio de intercambio, sea un espacio de fortalecimiento y que les lleve a mejorar, ¿no?, las intervenciones que realizan en sus municipios. Muchas gracias. A continuación vamos a tener las palabras de inauguración a cargo del defensor del pueblo, el doctor Pedro Francisco Calizaya Aro. Muy buenos días a todas y todos. Realmente es una felicidad tenerlos acá en la Casa de la Defensoría del Pueblo, que en últimas es la casa de toda la población boliviana. Un saludo especial a la representación de la Alianza por la Solidaridad, a la gente que está representando a las alcaldías de La Paz, Viacha, Caranavi, Escoma, Coripata, Quillacollo, Sacaba, Tarija,
Padilla, Tomina, Yamparaes, Potosí, Betanzos, Uyuni, Chayapata, Riberalta, Ruzenavaque, Cobija, El Alto, Patacamaya, Palca y por supuesto a las compañeras de Gregoria Pasa también que nos acompañan. Se va a presentar en esta jornada un informe, un relevamiento de información que se ha realizado con un esfuerzo institucional y es importante la participación de todos ustedes porque entendemos que es un punto de partida para luego, en base a esta información, provocar una reacción, un cambio en la realidad. Ya posteriormente vamos a, con seguridad, comentar, reflexionar sobre este informe. Muchas gracias por la presencia nuevamente acá y bienvenidos y demos continuidad a nuestra jornada reflexiva. Muchas gracias. A continuación vamos a tener la presentación de la metodología de trabajo a cargo del doctor Nehemías Vidal Serrano, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres. Buenos días, defensor, buenos días, Maggie en representación de Alianza, buenos días, a nuestra secretaria general de la Defensoría del Pueblo y principalmente a cada una y a cada uno de ustedes, representantes de gobiernos autónomos municipales, pero también representantes de los servicios legales integrales municipales. Es importante conocer cuál va a ser la metodología para el día de hoy, pero también es importante un poco hablar del contexto. Es importante también citar que ustedes son personal de municipios y ustedes son la puerta de ingreso a una cadena de atención. Esa cadena de atención que debe ser fortalecida, esa mujer que está sufriendo violencia, ¿dónde acude en su municipio? A ustedes. Ustedes son el pilar fundamental de una atención, de una prevención, de una protección a las víctimas. Entonces creo que por eso para la Defensoría del Pueblo ha sido vital y es importante trabajar con ustedes el día de hoy. Hemos establecido como un objetivo central de este evento el fortalecer las capacidades de los servicios, es decir, ustedes, y vamos ahí a ingresar a un diálogo con ustedes para ver en qué medida tenemos también que a nivel nacional ver la atención en los servicios legales integrales municipales. Este trabajo de prevención, los servicios legales integrales municipales están haciendo un trabajo de prevención, entonces nos van a hablar también de la experiencia, están haciendo un trabajo de atención y protección. Entonces, la normativa establece claramente la 348, pero al mismo tiempo también va a ser importante conocer desde la experiencia de ustedes si realmente estamos brindando ese servicio como tal. Vamos a hacer inicialmente, como decía el defensor, una presentación del estado de situación. Luego de la metodología va a haber una presentación del estado de situación que lo va a hacer el defensor del pueblo. Y específicamente vamos a hablar del cómo están, cómo nos encontramos, cómo están nuestros servicios legales integrales municipales, categorizados también. Si estamos brindando condiciones, no estamos brindando condiciones, pero al mismo tiempo sí nos están fortaleciendo en nuestros municipios. Entonces esa va a ser la primera presentación del estado de situación con respecto a los servicios legales integrales municipales. Al mismo tiempo también vamos a tener metodológicamente una presentación del modelo de atención en los servicios legales integrales municipales. Es justo el modelo que está agarrando acá el compañero, ese modelo que la Defensoría del Pueblo el año pasado ha impreso, pero también es importante operativizar ese modelo de atención de los servicios legales integrales municipales. Y ya por la tarde vamos a tener un análisis, un planteamiento de casos que todo el equipo de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres ha estado trabajando de la Defensoría del Pueblo de manera conjunta con Alianza. Y vamos a ingresar ya a dialogar. Ese diálogo que debe existir de ustedes hacia la Defensoría del Pueblo, no solamente de la Defensoría del Pueblo hacia ustedes. Y
vamos a ingresar a un debate como tal ya en la tarde y el tema es lograr nuestros resultados. Y nuestro resultado es el fortalecimiento de las capacidades, pero al mismo tiempo que ustedes conozcan este estado de situación de cómo nos encontramos a nivel nacional. Entonces yo quiero agradecerles por su presencia y por supuesto, como decía el defensor, las puertas están abiertas y la Defensoría del Pueblo es la casa de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación vamos a tener la presentación del estado de situación de derechos humanos en los gobiernos autónomos municipales, para lo que por favor les voy a pedir a quienes nos acompañan en tercera que pasen a primera fila y al defensor del pueblo le paso el micrófono para que se pueda realizar la presentación. Muy bien, mientras vemos el tema técnico de la exposición de las diapositivas, nuevamente un agradecimiento a todas y todos ustedes, como lo decía el jefe de la Unidad de Derechos de la Mujer, es importante la participación de ustedes en la lógica de que no podríamos lograr ningún tipo de emprendimiento sin los principales operadores que pues se presentan los servicios en cada uno de los municipios. También es bueno rescatar nuevamente que no lograríamos esta participación y consolidar esta actividad si no fuera también con la participación de estas alianzas estratégicas que tenemos con diferentes organizaciones como Alianza por la Solidaridad. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ustedes saben pues que a partir de la Constitución del 2009 se han ido presentando algunos fenómenos que son estructurales al Estado, pero también a los derechos humanos. Y justamente en atención a esos dos componentes, estamos en la lógica de la presentación de este estado de situación de los derechos humanos en los gobiernos autónomos municipales y les explico por qué. Siempre nosotros mencionamos que el 2009 se constituye en una especie de momento de inflexión del constitucionalismo boliviano porque genera un nuevo Estado que es un Estado autonómico pues con un carácter de descentralización, y esto es importante además del carácter plurinacional y comunitario debido a que pues existe una mirada diferente a la distribución competencial de los gobiernos, de los distintos niveles de gobierno que existen en nuestro país. Por favor, si me puede, eso. Entonces, nosotros en esta actividad inicialmente queremos visibilizar esta nueva distribución competencial y agarrar el nivel subnacional de los gobiernos autónomos municipales para entender que estos sí tienen una competencia vinculada a desarrollo humano y a brindar servicios a poblaciones en particular situación de vulnerabilidad. Ese es uno de los avances, una de las configuraciones que tiene la Constitución, pero también hay un otro elemento que confluye con esta configuración, que es el vinculado al catálogo de derechos humanos, que es una de las primeras constituciones que le ha dedicado más de 90 artículos
a la descripción de los derechos, particularmente a determinadas poblaciones que ahora nos interesa mostrar en relación con los gobiernos subnacionales, en este caso de los gobiernos autónomos municipales. Esto es importante porque les digo, en los objetivos específicos de la construcción de este estado de situación está evidenciar la existencia de servicios u oficinas destinadas a la atención y protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Bueno, es un objetivo específico, identificar a las alcaldías que tienen equipos multidisciplinarios, evidenciar la existencia de diferentes acciones en materia de prevención, protección y atención, comprobar la existencia de acciones desarrolladas por las alcaldías en materia de prevención y promoción de derechos en temas de VIH-Sida y personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Les decía hace un momento que en el caso de los gobiernos subnacionales, las alcaldías cuentan con diferentes niveles, bueno, diferentes competencias más bien, y que en esa lógica está, por ejemplo, implementar políticas de desarrollo humano relacionadas particularmente con personas en situación de vulnerabilidad, mujeres en situación de violencia, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Entonces, en esos tópicos es que se va a desarrollar este informe, este estado de situación. Las acciones que deben desarrollar, obviamente, cada uno de los gobiernos autónomos municipales se enmarcan en una normativa general, pero también en una normativa específica de cada uno de los gobiernos autónomos municipales. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos, en base a esta normativa, tratamos de mostrar como parte de los resultados que se están presentando en esta ocasión. La Defensoría del Pueblo ha desplegado todo un trabajo, ha desplegado toda una actividad defensorial en esta intervención desde septiembre del 2021 hasta abril del 2022. Lo que vamos a ver ahora en números es lo que es el producto de una actuación que tiene dos fuentes importantes en la información. Por un lado es el instrumento que nosotros utilizamos, que es un requerimiento de información a las distintas autoridades, pero también por el otro, en las 18 oficinas que nosotros tenemos a nivel nacional, se ha ido desplegando una actividad de verificaciones defensoriales que nos permiten contar con esta información que ahora vamos a comentar. La lógica es evidenciar efectivamente el cumplimiento de la normativa que obliga a los gobiernos municipales a generar estos servicios, pero también el nivel de cobertura que tienen con esas diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad. Fíjense ustedes, por favor, esta es la categorización de las alcaldías. Como ustedes saben, existe una categorización establecida por niveles de población. Nosotros de los 122 alcaldías en las cuales se ha hecho la intervención por parte de la Defensoría del Pueblo, tenemos 20 que son categoría A, 51 categoría B, 42 categoría C y 9 de categoría D. Yo preguntaba esta mañana a Nehemías y le decía si teníamos una estratificación de estos resultados que ahora vamos a comentar en torno a las categorías de alcaldías, ¿no? La verdad, si uno se fija, 51 son de categoría B y 42 de categoría C, es decir, el grueso de las alcaldías intervenidas tienen que ver con unas alcaldías que tienen una capacidad media como para brindar el servicio, y la categoría A, que son 20 municipios, estarían con alguna limitación que se cuenta para brindar el servicio.
Nótese que aquí yo tengo el detalle, de 1 a 5.000 son del tipo A, en población, ¿no? De 5.000 a 15.000 tipo B, 15.000 a 50.000 tipo C y más de 50.000 el tipo D. Es decir, al finalizar las conclusiones seguramente pues vamos a tener la oportunidad de reflexionar los datos que vamos a exponer ahora en torno a esta categorización de los municipios en los cuales he hecho la intervención. Ahora bien, la información que nosotros estamos brindando ahora, como les decía hace un momento, tiende a buscar, a compartir datos vinculados a los servicios que se brindan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, es decir, mujeres en situación de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, a personas con discapacidad, personas con diversa orientación sexual, de identidad de género, así como en la temática de VIH-Sida. Personas adultas mayores, ¿no? Ese es un dato importante, el ámbito de aplicación de este informe. Ahora bien, en el caso ya de las mujeres en situación de violencia, nosotros tenemos el resultado vinculado al SLIM, ¿no? Al servicio del SLIM. En cuanto a este dato, podemos establecer de las verificaciones realizadas que solo el 4%, es decir, 5 municipios, no tendría un SLIM. De las 122 alcaldías que han sido objeto de la intervención defensorial, entonces ese porcentaje, el 4%, no cuenta con este servicio, y el 96%, es decir, 117 gobiernos municipales, estarían brindando este servicio. Es un primer dato importante que se puede compartir en este momento. Por otro lado, en cuanto a la exclusividad del servicio que se presta en los SLIMs con relación a mujeres en situación de violencia, solo el 20%, es decir, 24% de los SLIMs brinda una atención exclusiva. En tanto que el 76%, es decir, 93%, informó pues que este servicio es compartido con las otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y el 4%, es decir, 5%, pues no brindó alguna información a este respecto en cuanto al servicio la exclusividad del servicio que se brinda. El otro componente informativo está vinculado al equipo multidisciplinario. Nosotros sabemos que el equipo multidisciplinario está conformado por un equipo jurídico, trabajo social, psicológico. En cuanto a este equipo multidisciplinario, el 76% de los 122 servicios legales integrales municipales, es decir, 76 municipios, es decir, el 62%, tiene el equipo completo, ¿no? La información que se cuenta. El 34%, es decir, 41%, no tendría un equipo completo, y el 4%, es decir, 5 municipios, no brindó una información a este respecto. Nótese acá que hay una ascendiente que pues el 62% de las 122 alcaldías objeto de la intervención defensorial cuenta con un equipo multidisciplinario. No obstante, vamos a comparar en cruce con algunas otras variables que nos vayan a llamar también la atención al respecto. En cuanto a la capacitación del personal, ustedes saben que esta es una actividad de alta importancia porque la calidad de la atención que se brinde en los SLIMs también va a ir de la mano de la capacitación del personal en temas de derechos humanos respecto de las mujeres. En ese caso, el 69%, es decir, de los 122 alcaldías y sus servicios que han sido objeto de la intervención,
no realiza un proceso de capacitación, el 29,5% desarrolla un proceso de capacitación. Pues es importante comentar este dato en la medida en que los procesos, reitero, de capacitación son de alta importancia en la atención, en el servicio, en la calidad del servicio que se presta. Respecto de las casas de acogida y refugio temporal, que también en el nivel competencial de los gobiernos municipales tendrían que proveerse como un servicio, y podemos ver que el 19,7% de las 122 alcaldías, es decir, 24 alcaldías, tienen una casa de acogida y refugio temporal para la protección de mujeres en situación de violencia, en tanto que el saldo, que es 79,5%, 97 municipios, no tendría este servicio. Es otro dato también de alta importancia porque la limitación de la existencia de estas casas de acogida y refugio temporal provoca una situación de alta vulnerabilidad en las mujeres pues que se encuentran como víctimas de violencia. En referencia a las promotoras comunitarias, se ha establecido también que el 48,4% de los municipios cuentan con un servicio, bueno, una asistencia en realidad de las promotoras comunitarias, ¿no? Esto es importante visibilizarlo, son 59 municipios que cuentan con la cooperación de promotoras comunitarias. Sin embargo, el 50,8, es decir, 62 municipios, no tendrían este apoyo a mujeres en situación de violencia. Esto también llama la atención como un dato que limita el acompañamiento y direccionamiento, derivación de las mujeres víctimas de violencia. En cuanto al CIPACE, ustedes saben que hay una obligación, un deber de información para consolidar justamente la emisión de una certificación en base a datos reales por cada uno de los SLIMs y los gobiernos municipales. En este caso, el 32,8%, es decir, 40 municipios, pues informa que cumple con estos reportes de casos de violencia. El 63,1%, es decir, el 77 municipios no da cumplimiento a esta obligación de información, de reportes periódicos respecto de los casos de violencia. Otro de los temas realmente importantes para la Defensoría del Pueblo está vinculado al tema de casos de violencia sexual y la posibilidad de intervención de los servicios de los gobiernos municipales ante la solicitud de aplicación de una ILE, es decir, de una interrupción legal del embarazo, dada la cantidad también que existen. Ustedes han debido enterarse que nosotros anteriormente ya hemos hecho un reporte, una información sobre el tema de violencia sexual, particularmente en el tema de adolescentes. La existencia de este alto nivel de denuncias implica también una intervención en estos casos de violencia sexual. Sin embargo, en el relevamiento de información que nosotros tenemos, se tiene que el 73,8%, es decir, 90 de municipios de los 122 que han sido objeto de intervención defensorial, informó que brindaría este apoyo. La verdad es que en esta situación me imagino que amerita una reflexión porque
nosotros tenemos una cantidad alta y progresiva en cuanto a su nivel de ascenso cuantitativo de casos que pues tienen que ver con la ILE, ¿no? Y esto, si uno reflexiona y dice, son 73,8%, es decir, 90 de las 122 alcaldías que pues cumplen o dan ese servicio. Me imagino que el nivel de los casos que nosotros atendemos también debería de bajar, ¿no? Yo creo que tiene una situación que hay que reflexionarlo. El 22,1%, es decir, 27 casos de municipios, de los 122 en los cuales he hecho intervención, no realiza, o sea, no ofrece este servicio de acompañamiento, de seguimiento a las víctimas de delitos sexuales que solicitan una ILE, ¿no? Esto con relación a las mujeres en situación de violencia. ¿Qué pasa con el servicio a las niñas, niños y adolescentes que también son parte de los servicios que de protección que deberían de realizar los gobiernos autónomos municipales? El 96%, es decir, 117 de los municipios de las 122 alcaldías intervenidas tiene una DNA, ¿no? Y bueno, esto es importante, esto sí tiene una trascendencia vital en relación a esta población. Hay un 3,2%, es decir, 4 municipios que no tiene el servicio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Ahora, respecto a la exclusividad de los servicios que se prestan a través de la DNA, si solamente alcanzan a los niños, niñas, niños y adolescentes, o brindan también servicios a otras poblaciones, el 23,8%, es decir, 29 municipios, se establece que las defensorías brindan atención exclusiva a niñas, niños y adolescentes, en tanto que el 72,1%, es decir, 88 alcaldías, informó que se comparte el servicio con otras poblaciones. Entonces no hay una exclusividad en su mayor cuantía respecto de la atención de esta población de niñas, niños y adolescentes. En lo que hace al equipo multidisciplinario en las DNAs, ustedes pueden percatarse ahí que el 61,5%, es decir, 75 unidades de DNA de las 122 que se han intervenido en los municipios, cuentan con un equipo multidisciplinario que está completo, pero no podríamos cesar, digamos, esta información si tampoco, si no hacemos mención a que el 34,4%, es decir, 42 DNAs, no tiene un equipo completo, un equipo multidisciplinario. Por lo menos hasta la fecha de cierre de este informe no tiene ese equipo completo. Respecto a los centros infantiles para cuidado en la primera infancia, pueden percatarse que solamente el 35,2%, es decir, 43 municipios, informa que tiene los centros, en tanto que el 64%, es decir, 78 de los 122, no tiene el servicio de centros infantiles. Esto también es importante, ya notarán que esto va de la mano del informe respecto a las casas de acogida y refugios temporales, que como hace rato hemos visto, el 79,5%, es decir, 97 municipios tampoco cuenta con ese servicio, ¿no? Y lo propio acontece con los centros infantiles. En cuanto a los centros de acogida transitorio o circunstancial para niñas, niños y adolescentes,
solamente el 15%, 15,6%, es decir, 19 municipios tendrían este tipo de centros. Y el 83,6%, es decir, 102 de las 122, no cuenta con este servicio. Volvemos a la recurrencia anterior y el referido también al caso de violencia, violencia contra mujeres. ¿Qué pasa con las personas adultas mayores? Está también dentro de las competencias de los gobiernos autónomos municipales el brindar este servicio. Acá ustedes se pueden percatar que el 72,1% de las 122 alcaldías, es decir, 88 alcaldías, tiene oficinas para la atención y protección de las personas adultas mayores. Esto es importante, solamente el 27,1%, es decir, 33 municipios no tendrían este servicio, ¿no? En cuanto a la exclusividad de este servicio, nótese que el 12,3%, es decir, 15 municipios de las 122 alcaldías, tienen una atención y protección a personas adultas mayores en términos de exclusividad. Y el 59,8%, 73 municipios, tiene un servicio compartido con otras poblaciones. Ahí también nótese que hay hay una recurrencia más bien en brindar el servicio compartido con otras poblaciones. Esto es importante también mirarlo en forma reflexiva con los otros datos que hemos ido brindando, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad y el servicio que ofrece estos municipios? La Oficina para la Atención de Personas con Discapacidad, de las 122 alcaldías intervenidas, el 78,7%, es decir, 96 de las 122 alcaldías intervenidas, tiene una oficina para la atención a personas con discapacidad. Este es un dato importante también, porque solamente el 20,5%, es decir, 25 de las 122 alcaldías intervenidas, no contaría con esta oficina de atención a las personas con discapacidad. En cuanto a la exclusividad, hay una recurrencia también. Fíjense ustedes que solamente el 23%, es decir, 28 de las 122 alcaldías, tiene una atención exclusiva a las personas con discapacidad, en tanto que el 55,7%, es decir, 68 alcaldías, informa que este servicio es compartido, ¿no?, con otras poblaciones. Respecto del pago del bono por discapacidad, sabemos que es una obligación, parte de la competencia de los gobiernos autónomos municipales, el pago de un bono mensual cuando estamos en presencia de una discapacidad grave o muy grave, ¿no? Y obviamente se tendría que cumplir algunos otros requisitos como el domicilio de la persona con discapacidad en el ámbito de la jurisdicción territorial del municipio. Pero bueno, el 90,2% de las 122, es decir, 110 alcaldías, informa que se realiza este pago, ¿no? En cambio, el 9%, es decir, 11 municipios, no lo hace. Esto es importante también comentarlo, porque existe una obligación legal
y pues hay necesidad de reflexionar sobre este 9% de las, es decir, 11 municipios de las 122 alcaldías intervenidas. Y para ya un poco terminar esta presentación de esta información, de este relevamiento de información, en cuanto a la prevención y promoción de derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, además de los derechos o las acciones desarrolladas en torno al VIH-Sida, se puede establecer que solamente del 18%, es decir, 22 de las 122 alcaldías intervenidas, realizaría campañas de prevención y promoción, en tanto que el 80,4%, es decir, 98 de las 122, no realiza este tipo de campañas. Esto también es importante reflexionarlo, porque existe un alto índice de municipios que no inciden en el nivel de prevención y promoción de los derechos de las personas con diferente orientación sexual e identidad de género. Fíjense ustedes, hay datos que nos pueden llevar a algunas conclusiones muy importantes que no son absolutas, ciertamente. Existen muchos avances, pero también existen algunas limitaciones, como lo vamos a ver enseguida en las conclusiones que estamos sacando a partir de estos datos numéricos, de esta información cuantitativa que les acabamos de comentar. En el caso de las mujeres en situación de violencia, ciertamente el 96% de los gobiernos autónomos municipales tienen un SLIM. Pues esto podría concluir de que existe efectivamente una institucionalidad que puede garantizar la atención y protección de los derechos de las mujeres en situación de violencia. Este es un elemento importante. Sin embargo, no podríamos dejar de mencionar que se necesita fortalecer estos servicios, esta institucionalidad, ya que solamente el 20% brinda un servicio con exclusividad, ¿no?, a la población de mujeres en situación de violencia, en tanto que el 62% cuenta con un equipo multidisciplinario para la atención integral, ¿no? Solo el 39% de los gobiernos municipales tiene una casa de acogida o un refugio temporal. Este es el dato que hace unos momentos les hacía mención y que es importantísimo también reflexionarlo. 6 de cada 10 municipios no cuenta con este servicio, con estos establecimientos, donde se pueda brindar una protección institucional necesaria para garantizar la integridad, el derecho a la integridad física, psicológica de las mujeres víctimas de hechos de violencia. Hay necesidad de reflexionar este dato, esta conclusión es de alta importancia también. También es preocupación de la Defensoría del Pueblo que el 69,7% de los municipios no realice procesos de capacitación en su personal. Esto incide mucho en el tema de la calidad en la atención y puede generar también un desconocimiento de los derechos, puede incluso revictimizar a las mujeres en situación de violencia. Este dato tiene su cualidad, su importancia al momento de hacer una reflexión sobre el estado de situación de este servicio.
Solamente el 32,8% de los municipios intervenidos cumple con el reporte a CIPASE, que es también otro dato que llama la atención, porque no se cumple con un mandato legal y que debe, pues, en realidad, realizarse oportunamente para contar con la información y esto va a permitir, en última instancia, combatir contra la violencia contra las mujeres, ¿no? El 73,8% de los municipios informan que brindan un acompañamiento a víctimas de violencia y que pues hayan solicitado una ILE. Pero también es importante establecer que existe un otro porcentaje que no tiene este servicio de acompañamiento, y a esto hay que también sumar el hecho de que, si bien es cierto, no ha sido parte exclusiva del relevamiento de información que se da, por otra actuación institucional que nosotros tenemos, existe dificultad en cuanto al entendimiento de los alcances de la sentencia constitucional 206 quebrado 2014. Entonces, esto también es importante reflexionarlo en la medida de la necesidad de entender adecuadamente la aplicación de esta sentencia constitucional. En el ámbito de las niñas, niños y adolescentes, ya se dijo, el 96% de los municipios tienen una DNA, una Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y esto es importante porque ya sí tiene una institucionalidad que está fortalecida, aunque solamente el 23,8% brinda un servicio con exclusividad, y el 61,5% cuenta con un equipo multidisciplinario que sería completo, ¿no? Y da una atención integral. Solamente el 35,2% tienen bajo su dependencia centros infantiles, y esto es importante también reflexionarlo, y va de la mano con el otro dato, que es el 15,6% de los municipios cuentan con centros de acogimiento transitorio circunstancial para niñas, niños y adolescentes, en tanto que hay un saldo mayor, ¿no es cierto?, que no cuenta con este servicio. Importante el servicio de centros infantiles, así como centros de acogimiento transitorio o circunstancial. Esta es una conclusión de alta importancia también. En cuanto a las personas adultas mayores, una conclusión importante es que el 72,1% de los municipios tiene una oficina destinada a la atención a personas adultas mayores. ¿Implica esto una institucionalidad? Seguro que sí, pero necesitamos fortalecer estos servicios, porque solamente el 12,3% brinda un servicio con exclusividad, ¿no?, a las personas adultas mayores. Algo similar acontece con la atención, el servicio de acompañamiento y atención a las personas con discapacidad, porque el 78,7% de los municipios tiene una oficina destinada a la atención de las personas con discapacidad, que es un dato importante. Sin embargo, se necesita fortalecer los mismos, porque el 23%, solamente el 23% brinda un servicio con exclusividad. Reitero la inicial apreciación, ¿no? Existen muchos avances, hay una institucionalidad que brinda el servicio, pero también existe una debilidad en torno a la exclusividad del servicio, así como la integralidad del equipo multidisciplinario que pueda acompañar en todos los municipios. En cuanto al pago del bono a personas con discapacidad,
grave y muy grave, el 90,2% de los gobiernos municipales brindan una información en sentido de que otorgan el bono correspondiente, ¿no? Sin embargo, esto creo que además está sujeto a una verificación que se debería realizar adicionalmente en torno al cumplimiento específico de este bono en sí mismo, ¿no? Más allá del relevamiento de información que nosotros estamos realizando ahora. Finalmente, en el tema de en el tema de VIH-Sida y las personas con diversa orientación sexual, se evidencia que solamente el 18% de los municipios intervenidos desarrollan campañas de prevención o promoción de los derechos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Este es un tema de alta preocupación para la Defensoría. Nosotros hemos encarado como parte de las acciones importantes de la Defensoría situaciones que han ido visibilizando este ejercicio de los derechos, primero de las personas con orientación sexual e identidad de género, y pues visibilizando que la normativa existente no necesariamente se aplica en forma adecuada. Esto es una apuesta, les decía, de la Defensoría del Pueblo, porque nos permite deconstruir algunas situaciones, algunos comportamientos que son machistas, que son parte de un criterio estereotipado, que son manifestaciones de discriminación y afirman incluso discursos de odio, ¿no? Entonces es importante la intervención institucional nuestra, pero también de la institucionalidad de ustedes y de cada uno de los municipios que tienen bajo su competencia también el realizar este tipo de acciones en la vía de prevención. Reitero lo que decíamos a un inicio. La Defensoría del Pueblo ha desplegado una serie de acciones institucionales para contar con esta información, compartirla con ustedes e iniciar un proceso reflexivo en cuanto a la importancia que tiene el brindar los servicios a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad, y que son, reiteramos también, parte de la competencia que tienen los municipios en esa nueva distribución competencial que la Constitución del 2009 ha realizado en el diseño del Estado plurinacional, comunitario, descentralizado, autonómico, pero fundamentalmente respetuoso del ser humano en todas sus manifestaciones de la diversidad. Muchísimas gracias. Vamos a volver a pasar a Testera, por favor, para continuar con las actividades programadas. A continuación, vamos a establecer un diálogo con las y los participantes, para lo cual les vamos a conceder la palabra. Si alguien quisiera solicitarla para poderle pasar el micrófono, por favor, respecto a la presentación del estado de situación de derechos humanos en los gobiernos autónomos municipales. Adelante, por favor. Muy buenos días. En principio, saludar a nuestro defensor del pueblo, a nuestras autoridades, a los representantes de Alianza por la Solidaridad, a la Secretaría General, a los responsables y a todos los técnicos que han podido lograr este encuentro, este primer encuentro nacional e importante. Bueno, quien se dirige el abogado Jorge Jallaza, representando al municipio de Uyuni, al Servicio Legal Integral Municipal. Evidentemente hemos escuchado un informe evacuado por el defensor del pueblo que a criterio personal no refleja tanto la realidad y creo que hay que hacer nomás
y ser sinceros y honestos, porque esto es lo que necesitamos, hablar con la realidad y hablar sinceramente. Del informe evacuado hemos podido particularmente ver que se ha hecho 20 municipios en el departamento de Potosí, estamos hablando de un 50%, toda vez que se ha creado un otro último municipio. Pero nosotros que perteneceremos a la región sudoeste del departamento de Potosí, como municipio de Uyuni, entendemos de que si bien existen algunas responsabilidades por algunos alcaldes que asumen con el criterio de luchar contra la violencia, evidentemente existen SLIMs que no cumplen su función. Uyuni como municipio absorbe bastante carga, 5 provincias, más de 12 municipios que absorbe carga, y lo grave es de que nosotros nos vemos hasta amenazados con representantes del Ministerio Público, el órgano judicial, porque los últimos requerimientos que han venido de juzgado de instrucción, ha sido el último viernes, que debemos de asumir nosotros, señor defensor del pueblo, responsabilidad que tienen las autoridades de sus municipios. Hay SLIMs, evidentemente hay, pero ¿qué es lo que hemos hablado? De que esta nueva política de prevención tiene que dar la tarea que las autoridades ediles pongan el personal. Cuando hablamos de hacer el tema de la prevención, atención, no lo hacemos, y es nuestra triste realidad como municipio de Uyuni. No podemos hacer contención a esa masiva crecida de atención de casos. Simplemente nos vemos en las oficinas saturados, asumiendo responsabilidades ajenas, amenazados por las autoridades, y hasta hemos tenido crisis en un área, el área de psicología. Esto ha sido tan crítico que hemos cambiado psicólogas en tiempos récord, psicólogas de media tarde, al llegar y ver la carga procesal o la carga de atención que teníamos. Hemos cambiado la gestión 2021, 6 psicólogas en menos de 2 meses. Yo felicito, no por quedar bien con mi alcalde, felicito el criterio que tiene, porque si bien tenemos un equipo que se ha fortalecido en Uyuni, trabaja también de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo, de la delegada y todo el equipo de Potosí, se trabaja de manera coordinada. Pero nosotros hemos visto que tenemos un buen equipo, tenemos un equipo con 3 abogados, 2 trabajadores sociales, y en la gestión 2023 se está contratando una psicóloga en línea, en consultoría en línea, pero para absorber carga ajena. Y también así nosotros nos sentimos vulnerables ante la presión de las autoridades. Lastimosamente, nosotros con la ética que tenemos atendemos, pero les decimos, ustedes tienen que hacer sus reclamos hermanos. Vienen de municipios de Yura, Porco, Ica, les decimos, ustedes hermanos tienen que hacer la queja a sus alcaldes. No es un favor, es una obligación de la autoridad de edil. No es un favor. Yo hermano les vamos a atender, les atendemos, conforme al artículo 60, a la niñez, a la 348, a las mujeres. No se puede ver a hermanas venir, pedir auxilio y botarlas, no se puede. Pero también ya existe un abuso y una falta de responsabilidad por esas autoridades. La norma dice, ¿no?, que las autoridades judiciales, las autoridades ediles tienen que crear, y usted como defensor del pueblo, mi estimado doctor, conoce la realidad. Pero también nosotros, siempre yo he dicho, han venido del Ministerio de Justicia, Equidad, Igualdad de Oportunidades, a todos les he dicho. Teóricamente, y lo estoy diciendo ahora, teóricamente lo manejamos bien, pero en la práctica no lo aplicamos. ¿Dónde está la responsabilidad? Me imagino que aquí igual en La Paz, tantos distritos, Santa Cruz, tantos distritos, pero no se está haciendo un seguimiento a que los recursos como se emanan, ¿no? Del 1 a 50,000 tiene que tener un monto destinado, no se está haciendo el seguimiento si esos montos se están cubriendo, si el personal existe para poder hacer esa contención y crear un país que tenga esa seguridad. No está existiendo, estimado defensor. Particularmente, hablando por la región sudoeste, vamos a solicitarle a la autoridad intervención y hacer seguimiento a las autoridades ediles de la región sudoeste. Por último, hemos intentado hacer un convenio entre municipios para hacer el fortalecimiento al Ministerio Público. También hay buena coordinación con el Ministerio Público
la fiscal departamental, porque ella ha luchado para que se haga la creación de la infraestructura, la implementación de la infraestructura. Hemos convocado a los municipios que tienen más recursos todavía. Colchacá tiene mayor presupuesto, intentando que podamos comprar entre municipios nuestro proyecto, ¿no? Municipios con más atención, Colchacá, Porcollic, que vienen los casos, con mayor atención. Hemos intentado a las autoridades que puedan dar algo de sus recursos. Nadie, defensor del pueblo. Uyuni ha asumido esa responsabilidad de crear una cámara de agencia. Bueno, y la implementación del equipamiento, todo lo que se requiere. Y se está ahorita en un proceso de licitación, ¿no? Entonces necesitamos que desde su autoridad se haga un seguimiento a las demás alcaldías. Simplemente con eso, gracias. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, a ver, este espacio es justamente, ¿no?, un espacio reflexivo. A mí me interesa mucho lo que dice el asesor legal del municipio, bueno, de la DNA, ¿no? Slim, perdón. Es importante porque existen limitaciones fácticas, ¿no? La muestra que nosotros hemos utilizado en este informe es de 122 municipios de las diferentes categorías, pero si bien es cierto que ya es una muestra alta, no necesariamente puede reflejar el universo, ¿no?, la realidad del universo de los municipios, que son 339, ¿no? 339 municipios, ¿no? Entonces, estas jornadas de reflexión, el hecho de que ustedes estén presentes acá, nos permite justamente construir miradas críticas a la realidad que está aconteciendo a partir del informe que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Eso es de alta importancia. Cualitativamente la diversidad de opiniones, de miradas acerca de la realidad nos permite avanzar, nos permite cualificar mucho más todavía. Entonces, tenemos una jornada que va a ser importante y que tenemos que aprovechar a full el esfuerzo de traerlos a ustedes acá a este evento, pues con seguridad que va a tener un resultado al finalizar nuestra actividad, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, compañeras, compañeros. Si hubiera alguna intervención, adelante, por favor. Le vamos a pasar el micrófono. Gracias. Buenos días, ¿me permites aquí, por favor? Buenos días, mi nombre es Eber Flores, soy el técnico legal del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza, que trabaja en la ciudad del Alto, brindando el servicio legal. Y qué mejor ver acá a profesionales de los servicios, porque creo yo somos los profesionales que podemos reflejar realmente cómo es el trabajo en un servicio legal integral y cómo es la atención hacia las víctimas, hacia las mujeres víctimas en situación de violencia. Creo yo, una de las dificultades por las cuales se está atravesando en los diferentes SLIMs es la politización del servicio, ¿no? ¿Qué implica esto, no? De que muchos profesionales tienen que presentar su aval político para poder ocupar ciertos cargos. Principalmente yo esto quiero reflejar en el municipio de El Alto, no sé cómo será en los diferentes municipios. Yo la verdad, a principio de esta gestión yo me presenté al municipio de El Alto para prestar mis servicios como profesional en el SLIM de este municipio, pero lamentablemente cuando te derivan a la unidad de recursos humanos, ahí te van a solicitar tu aval político. ¿Esto qué implica? De que el profesional muchas veces no tenga que ofertar su servicio, su capacidad profesional por montos mínimos. ¿Cuánto nos pagan? 5.000, 6.000 bolivianos. ¿Y cuánto es la exigencia? ¿No? Vienen mujeres en cantidad de 10, 15 mujeres al servicio y lamentablemente no se puede cumplir. Y justamente el profesional lo que decía, una psicóloga cuando ve 5 o 6 mujeres, ¿qué va a hacer? ¿No? Es bien dificultoso trabajar con esa población cuando no se valora el trabajo del profesional. Justamente el pasado día viernes se presentó un informe que se ha elaborado también con el apoyo de APS, con la institución a la cual represento, en la cual se ha mostrado, ¿no? Y se mostró de que hay mucho que trabajar en el SLIM del municipio del Alto. Lamentablemente las autoridades a las cuales se les ha hecho la invitación no estaban presentes.
no hay la voluntad política para conocer las dificultades por las cuales están atravesando los servicios, tanto Defensoría como los SLIMs. ¿Por qué? Porque parte de estas autoridades la voluntad o la predisposición de poder mejorar estos servicios, ¿no? Entonces, creo yo, es que nos valoremos como profesionales, porque acá estamos psicólogos del área legal, social, y exigir primero la institucionalización en los diferentes municipios. Eso también repercute en que no hay un correcto seguimiento en los procesos. Una mujer cuando tiene que iniciar, ya sea una contención emocional, ya sea una terapia psicológica, tiene que haber una continuidad. Pero lamentablemente con los contratos que nos imponen, que son como consultores en línea, que duran 2 o 3 meses, nos tienen que estar cambiando constantemente. El abogado que inicia un proceso penal tiene que hacer el seguimiento hasta que ese caso tenga una sentencia ejecutoriada. Pero ¿qué pasa cuando se hace un cambio de un profesional? Ya no hay ese seguimiento, ¿no? Entonces, creo yo, señor defensor del pueblo, y como usted está iniciando en este nuevo trabajo, creo que hay mucho que trabajar. Y creo que primero es valorando el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los profesionales que estamos acá, para que su trabajo sea valorado, remunerado como debe corresponder. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hubiera alguna participación más, por favor, al fondo. Muy buenos días, mi nombre es Ivonne Cardona, de profesión abogada, soy la directora de Género Generacional y Familia de la ciudad de Cobija, del municipio de Cobija. Acotando lo que decía el compañero, el abogado de Uyuni, es lamentable ya que nosotros como municipio, ustedes entenderán que hemos estado abandonados por muchos años. Sin embargo, somos un municipio que ha crecido abismalmente en la población. Tenemos alrededor de 65 casos en el SLIM y solo contamos con una psicóloga. Ustedes saben que el municipio de Cobija es alejado y no contamos con muchos profesionales en lo que es el área psicología. Es más, tenemos que solicitar que muchos profesionales de psicólogos, en este caso, emigren a la ciudad de Cobija, y los salarios que tienen son muy bajos, pues no contamos con los psicólogos. Y lamentablemente pensé que solo era en el municipio de Cobija que tenía esa carga laboral de todos los municipios. La verdad es que tanto Fiscalía, tanto el Tribunal, carga a todo el trabajo a lo que es el municipio de Cobija, de todos los municipios que deberían tener la obligación legal de tener el SLIM, el DNA y con todo su equipo interdisciplinario. Y es lamentable porque ustedes entenderán, una psicóloga tiene que hacer el trabajo de todo el departamento de Pando prácticamente. Como ha dicho el compañero, nosotros hemos cambiado de psicólogas 3, 4, 5 veces al año y no tenemos profesionales en Cobija en psicología. Es muy escaso, ya que también la universidad que no cuenta con esa carrera allá en la ciudad de Cobija, y entonces el presupuesto que tenemos también es limitado y la verdad que se hace lo que se puede. El día 24 de noviembre, si no me equivoco, la Defensoría está organizando un evento para todos los municipios y hemos coordinado con la defensora de Pando para que nosotros podamos aprovechar esa reunión y hablar con los alcaldes de los municipios para que tengan la responsabilidad y cumplan la normativa de crear sus propias direcciones, sus propios SLIM, sus propias defensorías, ya que no podemos cargar con ese trabajo, ya que no abastecemos y no podemos brindar un buen servicio a la población porque los profesionales no alcanzan. Y como les digo y como decía el compañero, renuncia. Uno por la carga laboral, otro por los recursos económicos que son limitados, el salario que ellos cuentan para emigrar. Imagínense que un profesional venga de la ciudad de La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro, no va a la ciudad de Cobija. Uno porque el índice, la vida allá en Cobija es cara y un salario de 4.000, 5.000 bolivianos no le alcanza al profesional para vivir, para pagar un alquiler, para pagar su alimentación, no le alcanza. Entonces sufrimos de ese profesional de psicólogos, porque no abastecemos. Entonces, yo le pediría ese apoyo también para que usted nos pueda colaborar en los municipios que implementen y exigir, porque de mi parte lo vamos a hacer, ya que yo como directora estoy alrededor de recién 2 semanas que he entrado a la dirección y he visto esas falencias en tan poco tiempo.
Entonces, no están cumpliendo como establece la norma los municipios, ni la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, tampoco nos colabora para cortar eso y que los municipios cumplan con su labor legal, y el tribunal también, todos los informes, solicitudes, nos emite a Cobija. Uno, porque para ellos es más fácil notificar al municipio de Cobija, porque en Cobija lamentablemente los municipios son muy alejados. Entonces, ellos no erogan ese gasto para ir a notificar a los municipios. O en sí, los municipios deberían tener una oficina en el municipio de Cobija para que se pueda notificar. Y como dice el compañero, nosotros no podemos cerrar muchas veces a la víctima las puertas. Y lamentablemente cargamos con ese trabajo. Eso sería para que nos puedan colaborar. Gracias. Muchas Compañeras, compañeros, a ver, efectivamente el informe, un relevamiento de información que acabamos de presentar da pie, ¿no?, a múltiples reflexiones que son las que tenemos que aprovechar en este evento. Yo sí dejaría a que en curso de la jornada podamos hacer intervenciones que la unidad de derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo va a ir sistematizando, va a ir pues registrando para tener un contexto no solamente cuantitativo del estado de situación como hemos realizado ahora, ¿no?, porque eso es cuantitativo, sino que también hay que tener una mirada desde lo cualitativo, probablemente no sea integral, pero con los insumos que ustedes dan. Mira, fíjense ustedes, estamos hablando de niveles presupuestarios, la cobertura más allá de la jurisdicción territorial de cada uno de los municipios, los niveles de ejercicio funcional que tienen cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario, que de repente no es suficiente porque sobrecargan la labor diaria que ustedes tienen. Bueno, son, en fin, múltiples situaciones que hay que ir pues mirándolos con detalle. Yo sí propondría que pasemos ahora a la siguiente etapa que tenemos en esta jornada, aprovechemos así a plenitud la estadía que tenemos acá en esta actividad y podamos participar en lo que viene de las actividades con toda tranquilidad. Estamos acá, ustedes están en la Casa de la Defensoría, que es la casa de todo el pueblo boliviano. Pasaremos a la siguiente etapa. Muchas gracias. Sí, en este momento vamos a pasar por favor al refrigerio, también tomando en cuenta que tenemos muchos municipios que acaban de llegar para poder hacer esta pausa y continuar durante toda la jornada. Sí, pedirles que sea en el área de afuera, por favor, para que podamos tener esta pequeña pausa y este refrigerio. Gracias.